de entrevista. Él es el economista Dante Cerzo. Él es economista con maestría en regulación de servicios públicos por la Universidad de Barcelona, más de 20 años de experiencia profesional. Además, ha laborado en Petroperú, Ocinermin, Indecopi, OEFA, y durante la pandemia logró la unidad de inteligencia y tuvo la oportunidad, que tuvo el reconocimiento de la buena práctica en categoría de comunicación pública efectiva, lo que llamamos en su momento el mapa de calor. Bienvenido, Dante. Quería agradecerte por estar conmigo en este momento. Creo que es importante, así como creo que has estado siguiendo la entrevista con Carlos, cómo se puede unir el valor humano profesional, la tecnología y la solución a la sociedad. Cómo el valor de un profesional como tú puede agrupar a buenos profesionales, en su parte jóvenes, desarrollar una estrategia comunicacional con un comunicador y decir, al presentar a las autoridades, esta herramienta va a permitir monitorear la situación crítica que en ese momento pasaba el país, cosa que yo pude ver como testigo primario, que funcionó y que prácticamente cambió, y llamemos, el destino de la política de salud en ese momento. Bienvenido, Dante. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Aquí recordando, bueno, esos momentos de arduo trabajo que se realizó. Contigo nos tocó ver la parte comunicacional. En efecto, tenía a cargo la unidad de inteligencia y análisis de datos de salud. Bueno, esta unidad de inteligencia y análisis de datos lo que hacía era mostrar información sobre todos los indicadores de la pandemia, contagios, camas disponibles, características de las personas que estaban contagiadas, que también lamentablemente fallecían, todas las características geográficas, edad, sexo, grupos etarios y a nivel de todo el país. Iniciamos el trabajo con un grupo de cerca de 30 personas, pero durante la pandemia, debido a que las características de la pandemia era que afectaban en mayor medida a las personas que tenían arriba de los 50 años y que tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, etcétera, el grupo se enfocó con gente joven, incluso con practicantes. Estuvimos al inicio de estos análisis y comenzamos a hacer una serie de trabajos revisando la información que se tenía afuera. Recordemos que esto inicia pues en China antes de llegar al Perú. Entonces comenzábamos a ver las estrategias que se habían utilizado en otros países. Entonces consideramos que era importante dar la información al mismo tiempo a todos, ¿no? Ese fue el valor principal de esta unidad de inteligencia que creó el mapa del calor. Yo recuerdo que salía en entrevistas en todos los medios, en medios televisivos, radiales, escritos, todos los días. Entonces veía que si bien se hizo el confinamiento, nosotros íbamos a trabajar todos los días, ¿no? Y muchas veces nos encontrábamos, bueno, de hecho teníamos el apoyo en la parte comunicacional por parte tuya, íbamos todos los días, no teníamos horario. Ha sido una época muy, muy fuerte de trabajo. Tengo más de 25 años de experiencia laboral y esta fue la época más fuerte de trabajo que he tenido durante toda mi experiencia profesional, trabajando de lunes a domingo, sin horario, fuerte, pero con la satisfacción de que estábamos haciendo algo que podía salvar algunas vidas. Y eso fue lo que se hizo con un equipo multidisciplinario. Teníamos médicos, teníamos estadísticos, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, abogados, economistas, eh, todo este grupo de personas y de todas las edades. Gente entre 20 a 25 años, gente arriba de los 50 años, gente entre 30 a 40 años, hombres, mujeres. Tenía enfermeras en el equipo también incluso, que eran las que también nos proporcionaban información de salud, nos daban el soporte.
y los médicos. En realidad se conformó como se dice, un dream team, ¿no? Un equipo de sueño. Nosotros seleccionamos a los profesionales y comenzamos a presentar toda la información, dónde se concentraban los casos, se permitió identificar las zonas con mayor incidencia de contagios. Durante toda la pandemia, el Perú registró más de 220.000 fallecidos y eso significa una letalidad, es decir, las personas que fallecen entre las personas que se contagiaron de aproximadamente casi 5% de letalidad. En el peor escenario de la pandemia, la letalidad llegó a casi el 10%. O sea, de cada 10 que se contagiaban, uno fallecía. A eso se llegó en algún momento durante la pandemia. De hecho, el país tuvo uno de los índices de letalidad más altos en el mundo. Entonces, bueno, como ahí veo justo que presentas en la pantalla una de las imágenes que teníamos, nosotros estábamos yendo a trabajar siempre con la mascarilla, con todos los cuidados del caso. Durante toda la pandemia, en el equipo que asistíamos de manera presencial, tuvimos la máxima seguridad, los máximos cuidados y ninguno de nosotros se llegó a contagiar. Increíblemente, ninguno se contagió porque estábamos siempre con mascarillas y recibíamos periodistas que incluso estaban en los focos de contagio más altos durante toda la pandemia. Es más, yo cuando ya dejo la unidad de inteligencia y voy a otra empresa a trabajar, al mes me contagié de COVID. Lo que no me pasó durante toda la pandemia, ¿no? Porque estábamos muy atentos. La verdad es que fue un escenario tan fuerte que no teníamos ni tiempo para enfermarnos. Es así. También parte del equipo que tenía que trabajar de manera remota, también recuerdo que alguno fue contagiado, fue entubado. Afortunadamente en el equipo nadie falleció, pero sí, sobre todo los que estaban de manera remota, pero los que estábamos de manera presencial, Sí, yo justamente estaba, permite que, eh, así es. dime Jorge, te escucho. ¿Ibas a comentar? Te quería comentar, justo estaba compartiendo las fotos en las que tú salías a declarar. Recuerdo haber persuadido a las autoridades en ese momento que la herramienta era bastante visual y bastante mediática. Entonces, creo yo que el tema visual, el tema técnico, el tema profesional y el tema humano confluyeron en ese momento para poder llevar esta herramienta, llamemos a todo el país. Recuerdo que incluso cadenas internacionales la utilizaban de soporte para poder llamar, miren cómo Perú está desarrollando una estrategia de comunicación e identificación de casos, ¿no? Me recuerdo algún momento la cadena chilena, la colombiana, incluso la BBC, ¿no? Entonces, quería también, es importante lo que has mencionado, de que cuando uno está tan abocado, llamemos a la pasión de llevar a cabo un instrumento de medición, como el caso tuyo, como fue el mapa de calor, y tener la responsabilidad de llevar un equipo, no te contagiaste hasta que uno, como dice, baja la guardia, sale de la institución y recaes, ¿no? Entonces, quisiera también del lado humano, ¿no? Porque nosotros también sacrificamos probablemente también nuestra familia, nuestros tiempos con nuestros hijos en ese tiempo y ¿qué reflexión le puedes decir a los profesionales también jóvenes que te acompañaron, así como lo dijo el doctor Olivero? Vieron mucha gente joven que se metió a ver qué pasa, pero también pudieron llevar un final infeliz, llamemos así. Pero creo que las ganas, la voluntad, ese deseo de servicio que debería tener todo servidor público, finalmente se impuso por encima de cualquier tipo de miedo, temor o llamemos
tara, ¿no? No, mejor no voy, ¿no? Porque hubo, y tú y yo lo sabemos, un grupo de profesionales, ni bien apareció la pandemia, que desapareció, se fueron a su Exacto. domicilio, se quedaron en casa, mientras que hubo otros, como el caso tuyo, mío, como el del doctor Olivera y la doctora que va a venir a continuación, que estuvieron sin parar un solo día, ¿no? Entonces hay una diferencia de todas maneras humana y profesional en este caso entre ambos profesionales. Creo que tú, como director de este equipo joven, me digas qué anécdota particular puedes eh, contarnos que tuviste durante ese tiempo, de repente una personal, de repente una de tu equipo. Eh, bueno, sí, nosotros recibíamos a los periodistas casi todos los días y bueno, hubieron algunos familiares de las personas del equipo que se contagiaron y fallecieron lamentablemente, pero ellos siguieron viniendo a trabajar. Entonces, la verdad es que sí fue un escenario, bueno, el escenario era apocalíptico, ¿no? Nosotros salíamos a trabajar. Recuerdo que llegaba al trabajo a las 6 de la mañana, porque a las 7 eran las entrevistas en los medios, y salíamos y no había nadie en la calle, ¿no? Parecían esas películas de terror o esas películas donde, bueno, esas películas donde en efecto hay un virus que hace desaparecer a toda la población. Entonces salíamos, estaban los militares, estaban los policías que cuidaban las calles, ya nos conocían, pero prácticamente éramos de los pocos automóviles que transitábamos, ya nos dejaban pasar, estábamos con salvoconducto. Llegábamos al trabajo y estábamos desde las 6 hasta las 11, 12 de la noche. Coordinábamos algunas cosas a la una, 2, hasta 3 de la mañana, recuerdo. Y ese ritmo fue muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte durante los primeros meses, y incluso durante el primer año de la pandemia, a ese ritmo. Entonces, yo veo hacia atrás y la verdad es que no, pues, sí, sí me asombro del esfuerzo del equipo, eh, todo lo que hicimos, muy, muy fuerte el tema, ¿no? Como tú dices, recibíamos visitas de las cadenas internacionales, de una cadena china, de Televisa, de cadenas colombianas, de CNN. Me escribían familiares que vivían en Estados Unidos y me decían, te hemos visto por aquí, ¿no? En CNN, CNN español, CNN Estados Unidos. Entonces, proporcionábamos todo este tipo de información eh, para que para que la gente pueda tomar decisiones. Entonces, entre las anécdotas que sucedieron, recuerdo que alguna vez sacamos una información sobre los contagios que estaban sucediendo en un distrito, eh, y el alcalde pues al otro día salió a quejarse, ¿no? Salió a quejarse en sus redes sociales de que no, que la información no era la correcta y recuerdo que todos los vecinos, pero todos los vecinos, de todos los comentarios en sus redes sociales propias de la municipalidad, eran de que no deberían esconder la realidad y que más bien deberían tomar la información que proporcionábamos para accionar. Y entonces esta queja que en su momento dio un alcalde, al otro día más bien en las redes sociales lo sacaron como una felicitación. Dijeron agradecemos que nos proporcionen la información y estamos haciendo A, B, C, D, ¿no? Recuerdo que se limitaron los accesos a las playas, a ciertos parques, a ciertas zonas, e incluso también esto sirvió, la información al darse en el mismo momento a todos, permitió que todos puedan tomar decisiones rápidas. Y eso pienso que salvó varias vidas. Algunas entidades, recuerdo que por ejemplo la ATU, tuvimos alguna coordinación con la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, que comenzó, nosotros le proporcionamos la información para que eh, informen a su vez eh, dónde eran los paraderos donde se registraban más contagios, que eran los paraderos más peligrosos. Las municipalidades comenzaron a tomar acción. Esto durante toda la pandemia, ¿no? Los gobiernos locales, que son las municipalidades, los gobiernos regionales, diferentes entidades. Recuerdo que conversamos con el comando COVID que se conformó en su momento, asistimos a una serie de reuniones, y algunas entidades también quisieron replicar lo que estábamos haciendo, el mapa del calor, pero
La verdad es que el ritmo era tan fuerte que no eh, lo hicieron en un momento y luego lo dejaron de hacer. Fue un ritmo muy, muy fuerte. Ahora, esta pandemia fue, si bien fue un desafío sin precedentes, también creo que deja unas valiosas lecciones, ¿no? Uno de los aprendizajes más importantes fue o es el papel clave que juega la tecnología, el análisis de los datos en la gestión, en toda gestión y sobre todo en la gestión de crisis sanitarias. La unidad de inteligencia y análisis de datos demostró que con información precisa es posible anticiparse a los problemas, asignar mejor los recursos y salvar vidas. Más allá de la pandemia, esta experiencia nos deja un llamado a la acción. Debemos consolidar y fortalecer estos sistemas de inteligencia en salud para estar preparados ante futuros desafíos. La inversión en tecnología, en la capacitación de profesionales, en análisis de datos, no es un lujo, es una necesidad. Entonces, el reto es aprovechar este conocimiento para poder mejorar la atención médica en el país, optimizar la distribución de recursos, garantizar que la salud pública esté basada en la evidencia. La pandemia nos ha enseñado que el acceso oportuno a la información puede marcar la diferencia entre un colapso y la resiliencia. El futuro del sector salud pienso que debe estar guiado por la ciencia, por la tecnología y la capacidad de adaptación. Y solo así vamos a poder enfrentar nuevos retos que sobrevengan. Entonces, eh, eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. Y bueno, actualmente nosotros vemos la ciencia de datos que se menciona, ¿no? El análisis de datos. Eso es lo que hicimos durante la pandemia, eso es lo que comenzamos a hacer, la inteligencia, lo que se llama el BI, la inteligencia de negocios, el análisis de grandes datos en tiempo real para tomar decisiones, no a fin de mes, sino decisiones incluso en horas. No esperar ni que cierre el mes. Lo tradicional de las empresas es cerró el mes, vamos a ver qué pasó. No, nosotros con la ciencia de datos, con el análisis oportuno, lo que hacíamos era que las personas, sobre todo, tomen decisiones en cada día, en cada hora, en cada momento. Nosotros reportábamos información en la mañana y luego en la tarde información actualizada. Entonces se procesaba una gran cantidad de información con estas aplicaciones. Implementamos varios, lo que se llama RPA, procesos automáticos robotizados, es decir, que genera un procesamiento de la información que si lo hubiéramos hecho con personas hubiéramos necesitado un ejército de más de 1000 personas, pero esto lo hacíamos con tecnología y se actualizaba en algunos casos, cada 40 minutos, cada 20 minutos. Revisábamos también la información internacional para hacer un comparativo de lo que estaba sucediendo en el Perú y lo que estaba sucediendo en otros países de Latinoamérica. Y nosotros podíamos prever lo que iba a suceder acá en el país con esta tecnología, con este análisis de datos. Pienso que los sistemas de salud de nuestro país deberían invertir más en este tipo de tecnologías y no tener miedo al cambio. Esto puede salvar muchas vidas. Nosotros, previo a la salida a medios de la unidad de inteligencia, nosotros sostuvimos reuniones también con varias empresas, empresas de la India que tenían tecnología. Recuerdo que tuvimos varias reuniones con empresas de la India, empresas de Estados Unidos, y, y bueno, para contratar a estas empresas era muy costoso, no había tiempo. Tú conoces que en el Estado a veces las contrataciones pueden demorar 3, 6 meses, ¿no? Entonces, si bien estas empresas tenían mucha tecnología, lo que hicimos fue con los recursos que teníamos implementarlo. Y lo implementamos en un tiempo muy, muy, muy rápido, lo cual permitió eh, poder tener mucha información. Entre otras de las, ya casi por la tercera ola, recuerdo que, justo que me comentabas algunas anécdotas, recuerdo que en algún momento sacamos una información que cómo estaba la tercera ola, cómo estaban aumentando los casos, y nosotros hicimos un proyectado que para cierto mes iba a seguir aumentando estos casos, y me acuerdo que me llama algún amigo y me dice, oye Dante, mira, justo este año se venía el concierto de las estrellas de salsa
que se había programado acá en el país, que venía, bueno, todos los grandes de la salsa que estaban programados creo que para el segundo semestre de ese año, y la empresa sacó un comunicado diciendo que había visto la información que habíamos presentado y había decidido cancelar el concierto y se postergó para el año siguiente. Entonces, sí, la unidad de inteligencia tuvo mucha credibilidad porque nosotros lo que hicimos fue transparentar la información. Y eso es algo importante, no solo en el Estado, ¿no? Pero también como es importancia en el Estado, transparentar toda la información, todo lo que uno hace. Entonces, todos tomaban decisiones con la información que nosotros proporcionábamos, las municipalidades, las empresas, las actividades del fútbol, recuerdo, ¿no? El fútbol antes no iban las personas, comenzaron a ir de a pocos. Eh, las actividades que habían en cada región. En algún momento identificamos que habían algunas fiestas patronales en honor a una virgen o a un santo patrono y lamentablemente esas fechas eran las que coincidían obviamente con más contagio porque bueno, había más aglomeración de personas. Entonces comenzamos a dar información y en algunos casos o la actividad se restringía o se cancelaba o se tomaban las medidas de seguridad, ¿no? En algún momento también recuerdo que dimos una información sobre un aumento de contagios que estaba dándose en Máncora y también recuerdo que en algún momento alguien dijo, no, pero si se da esa información se va a caer el turismo en Máncora. Y lo que nosotros dijimos es no, o sea, no necesariamente tiene por qué caerse. Si la gente va con la seguridad del caso, ¿no? No se va a contagiar si mantiene la distancia, si no baja la guardia, como decíamos Jorge en ese momento, ¿no? Que era bajar la guardia, era quitarse la mascarilla, no lavarse las manos con alcohol, no mantener la distancia. Entonces, proporcionábamos esa información para que la gente tome decisiones y creo que logramos algo muy, muy bueno. Demostramos que desde el Estado se puede tener calidad en el trabajo y que se puede tener el atributo de tecnología y de modernidad. No es imposible tener modernidad en el Estado. Si deseas consultar algo, Jorge, estoy atento. Correcto. Una reflexión final, sobre todo di- por la reflexión del doctor Carlos y tuyo, y entiendo que hay muchas cosas todavía por hacer. Creo que el uso de la tecnología hoy con la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el Internet de las cosas, obliga al Estado a tener una visión más dinámica y proactiva, porque la tecnología avanza tan rápido y la burocracia tan lento. Sin embargo, las decisiones oportunas y la voluntad política, como bien lo has mencionado, permite en ciertos casos, con buenas decisiones, evitar incluso y salvar vidas. ¿Qué estás viendo tú ahora, por ejemplo, en el Estado peruano, que Eh, necesitaría, por ejemplo, la delincuencia? Entiendo que hay ciertos mapas de la delincuencia, etcétera, pero creo aún que la policía todavía en ese proceso de adecuarse, innovarse, de no estar interconectada, padece, ¿no? De herramientas que les permita ser más efectivos para poder llevar a cabo las capturas o disminuir, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana. En el caso de salud, ¿no? Seguimos viendo colas, solicitudes por millones trasladadas por meses, por semanas a posteriori. Entonces, creo yo, con la capacidad tuya y de un grupo de profesionales que puedan ver y presentar una propuesta plausible, práctica, con data actualizada y en tiempo real. Creo que hoy la tecnología lo permite, ¿no? Entonces, creo que hay más que nada falta de voluntad política que realmente solucionar, porque el papel, como dice, aguanta todo, pero el papel va a una velocidad.
a diferencia de los datos. Como en este momento estamos hablando entre los dos y nos está viendo gente y estoy viendo a nuestro alrededor que se está compartiendo en otros links, incluso fuera del país. Entonces, porque en tiempo real la data tiene un valor esencial, pero si esperamos que el servicio burocrático y el documento avance, obviamente las resoluciones para el tema de salud, para el tema de seguridad ciudadana o para cualquier otro tema en el país va a demorar. ¿Qué crees tú que debería tomar en consideración este gobierno o el que venga? Lo has ido mencionando, pero terminemos con una conclusión final, mi querido amigo Dante. Sí, bueno, como tú bien has mencionado, actualmente el principal problema de nuestro país es la delincuencia. Eh, en otros años el principal problema que identificábamos todos era la corrupción, y la corrupción a nivel del Estado. Y el análisis de datos, el transparentar justamente la información, puede reducir mucho lo que es la corrupción. Porque, pues, te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones que se realizan, todas se publican en la página del OCE, todas están en una plataforma, uno puede acceder. Sin embargo, es información que hay que descargarla, hay que procesarla, hay que trabajarla. Entonces, toda esa información, si se pone a disposición de una forma más amigable o más procesada incluso, uno puede identificar tranquilamente algunos comportamientos anómalos que se pueden estar dando en contrataciones públicas en todo el Estado, en todo nivel, en el ejecutivo, en el gobierno regional, en el gobierno local, en todo nivel. Entonces, transparentando la información, se puede tener un mejor control, una mejor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Ahora, en el caso de la seguridad, de la criminalidad que existe, también, eh, hace poco estuvo un debate los indicadores acerca de los fallecidos y es justamente información que nosotros también trabajábamos, los fallecidos en el SINADEF, cuál es la causa de por qué se da este deceso, el fallecimiento. Y eso también en algún momento lo ha mostrado algún analista de datos y ha servido para un llamado de atención a las autoridades. Entonces, eh, yo creo que no hay que tener miedo a los datos, no hay que tener miedo a la información. Al contrario, con la información uno puede tomar mejores decisiones en todo nivel. Uno como persona puede saber, y ahora que vienen las elecciones, lo que mencionas, se pueden crear algunas plataformas donde se puedan ver los antecedentes de las personas que van a postular para diferentes cargos, alcaldes, presidentes, congresistas que entiendo que van a ser diputados y senadores. Entonces uno podría, con un clic, con un clic, ver la información de si esta persona ha tenido denuncias, si esta persona está requisitoriada, si le ha golpeado a su pareja, ¿no? Porque obviamente el que no es un buen padre no va a ser un buen profesional, tampoco es una sola persona. Entonces, con transparencia, con la información transparente, vamos a poder elegir mejor las autoridades de cara a este proceso electoral que viene el próximo año en nuestro país. Quería agradecerte, Dante, por esta participación en el canal. La verdad es la primera vez que invito a personas que para mí les tengo estima y les tengo un reconocimiento porque estar en la pandemia realmente fue un acto de valor, un acto de reconocimiento como profesional y como seres humanos, ¿no? Entonces, creo que muchísimos arriesgamos mucho, dejamos mucho, pero gracias a Dios, 5 años después tenemos la oportunidad de seguir hablando, al menos ahora vía esta vía, y agradecerte nuevamente porque la iniciativa de esto fue una conversación de nosotros dos en la mañana, y Sí, quiero que quede claro ello, ¿no? Eh, y me di cuenta que los medios de comunicación tampoco estaban mencionando nada, entonces quería colocar obviamente el tema con el director de la Vía Panamericana, un tema técnico directamente contigo de tecnología y solución de problemas, y luego viene la doctora Quiroz que estaba en las ambulancias, ¿no? Entonces
son tres aspectos distintos donde se ve claramente donde uno el valor humano, profesional, que si uno está comprometido y tiene esa convicción, podemos solucionar todo. Y si eso fuera de la mano con la voluntad política, tranquilamente podríamos resolver cualquier cosa. Gracias, Dante, nuevamente. Un abrazo a la distancia para ti.